¿Es realmente útil la terapia o el tratamiento? Escuchemos al doctor Fernández Jaén. Hola amigos, decía Benjamin Franklin algo así como que el mejor médico es el que conoce la inutilidad de la mayor parte de las medicinas. Los médicos sin duda debemos conocer la potencia de los tratamientos y su potencia para cada proceso, cuáles son útiles y cuáles no lo son. El término potencia no lo empleamos en exceso, pero coloquialmente podríamos definir la potencia de un tratamiento como la capacidad de dicha terapia para alcanzar un efecto o un resultado deseado en un paciente ante una situación médica específica, claro. Podríamos decir que la potencia se relaciona con la eficacia y la fuerza de la terapia para aliviar los síntomas o curar el proceso en sí. Con frecuencia, en el terreno de la medicina basada en la evidencia, como medida estadística empleamos el término tamaño de efecto. Este término hace referencia a la magnitud del efecto de una intervención o un tratamiento si lo comparamos contra placebo, es decir, contra una molécula exenta de eficacia, o bien contra otros tratamientos, mediante un estudio clínico adecuado. Algunas de las medidas de tamaño de efecto más comunes incluyen el coeficiente de correlación de Pearson, la D de Cohen, el coeficiente R de Pearson, cada una de estas a su vez con sus fórmulas y su interpretación. No pretendo torturar al oyente con estas fórmulas, sin duda. Sí diré, en cambio, que el tamaño de efecto es útil para los propios profesionales a la hora de determinar si una medida terapéutica es real y clínicamente relevante o no lo es. Así, un tamaño de efecto grande indica que la intervención tiene un impacto sustancial y un tamaño de efecto pequeño que los efectos son menos relevantes o claros. Según diferentes estudios, como los publicados en el año 2021 por D'Angelo o el realizado por Joandi y colaboradores, nos comentan que tamaños de efecto de una intervención terapéutica por debajo de 0,2 es muy pequeño o insignificante e incluso debe ser ignorado. En esta misma línea se manifiesta el profesor Ioannidis, que apunta que aunque sean resultados estadísticamente significativos, este bajo tamaño de efecto puede ser incluso un mero artefacto estadístico y no ser ni siquiera real esta eficacia. Quizás esto no sea totalmente correcto. En una grave enfermedad donde no hay otras opciones terapéuticas, un tamaño de efecto menor de 0,2 puede ser valorable, pero esto realmente no ocurre en la mayor parte de patologías o problemas neuropediátricos. Diremos que el tamaño de efecto, en cambio, es pequeño, pero no trivial si se sitúa entre 0,2 y 0,5, moderado entre 0,5 y 0,8, grande por encima de 0,8 y muy grande cuando es superior a 1,2. Ya hablaremos de tamaños de efectos excelentes por encima de 2. Vaya jaleo de datos, pero creo que esto va a ser importante cuando hablemos de ciertos tratamientos en otros vídeos. Gracias al psicólogo Christopher Magnusson, quizás lo podamos visualizar mejor en este vídeo, en el que veremos la curva de los pacientes que reciben placebo a la izquierda frente a los que reciben tratamiento o terapia a la derecha. En esta primera imagen vemos un tamaño de efecto muy bajo. Como podéis ver, las dos curvas están prácticamente sobrelapadas. La probabilidad que el tratamiento sea superior al propio placebo es inapreciable. En esta segunda imagen vemos un tamaño de efecto bajo, pero ya no es trivial. Podemos observar cómo las curvas siguen sobrelapadas casi en un 90% y la probabilidad que el tratamiento sea superior sigue siendo baja. A continuación vemos el impacto de un tamaño de efecto moderado, donde las curvas del grupo control y los tratados empiezan realmente a separarse y la probabilidad de superioridad de la terapia sobre el placebo ya es del 70%. Ante un tamaño de efecto grande como este, vemos de nuevo como las dos curvas siguen separándose con menor sobrelapamiento, siendo ya muy evidente la superioridad del tratamiento sobre el placebo. Y si el tratamiento
tiene un tamaño de efecto elevado por encima de 2, como este, podemos ya afirmar con un 90% de probabilidad que el tratamiento es superior y será fácil encontrar distancia con los correctamente tratados cuando lo comparamos versus placebo. Y viendo estos datos, ¿cuál es mi opinión? La medicina basada en la evidencia nos va a permitir qué tratamientos o terapia tienen una eficacia estadísticamente significativa y debemos utilizar. Pero todavía más importante, si el tamaño de efecto o la magnitud terapéutica es clínicamente relevante. Intervenciones con tamaños de efecto muy bajos, aun siendo estadísticamente significativos, probablemente no sean relevantes y en numerosas situaciones clínicas incluso deban ser ignorados. Estos son los datos, esta es la evidencia en el momento actual. Seamos coherentes, esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.